tengan todos ustedes que se acercan con humildad y con sencillez a su canal de la Santa Biblia Hablada. Les saluda el Padre José Gregorio Medina, deseándole que tengan un bendecido día en el nombre del Señor. ¡Qué alegría! ¡Qué gusto volver a compartir con ustedes la santa palabra de Dios! Dando gracias a Dios por su amor, por su misericordia y por permitirnos que podamos reunirnos como hermanos en torno a la santa palabra de Dios. Saludamos en este momento a Araceli Cornejo. Buenas tardes, Padre. Lista para la dedicación de la palabra. A Marlene Sánchez. Buenas tardes, Padre Gregorio. Saludos y bendiciones para usted. Gracias por compartir la santa palabra. Saludamos a Aurora Pérez. Buenas tardes, Padre José Medina. Leobardo Ramos. Buenas tardes, Padre José Gregorio. Estamos a la espera de la santa palabra de Dios. Dios les cuide siempre. Saludos, Padre Gregorio. Que Dios le bendiga a tu familia. Saludamos también a Dominga Cordero, que se hace presente en este en vivo de la palabra de Dios. Ella nos escribe: buenas noches, Padre Gregorio, estamos esperando por su buena enseñanza. María P., buenas noches, Padre, aquí lista para escuchar la palabra de Dios. Sol Marque, buenas noches, Padre Gregorio, aquí con el oído atento para escuchar la santa palabra de Dios. Samuel Rodríguez, buenas noches, Padre, Dios le bendiga. Saludos. Irene Yurki, buenas noches, Padre, bendiciones, amén. Irma Collazo, saludos, Padre. Ana Resendi, buenas noches, Padre José Gregorio, aquí en la espera de la palabra de Dios. Luisa Adrián, buenas tardes, Padre, Dios le bendiga. Isira Romero, aquí lista para escuchar la palabra. Y Leana Leal, buenas noches, Padre Gregorio, le saludo desde Mérida, Yucatán. Que Dios le siga bendiciendo, Padre, para que siempre nos evangelice, amén. Joaquín Sánchez, buenas noches, Padre. Pido por Colombia, por Venezuela y por los enfermos, amén. Y por México. Felicita Hernández, buenas tardes, Padre Gregorio, aquí lista para escuchar la palabra. Resendi, Padre, ore por todas las mamás del mundo entero, especialmente por mi mamá, María Consolación Gámez, que está un poquito enferma, para que Dios le conceda la salud, amén. Claro que sí, pido a Dios por todas las madres del mundo entero. Eve, aquí esperando la palabra de Dios, gracias por sus enseñanzas. Mónica Lili, buenas noches, Padre Gregorio, Dios le cuide y le bendiga. A Adelina Luna, hoy sí llegó más temprano, estaba chequeando a ver si ya estaba. Junior Quintanar, saludos, Padre José, aquí estamos presentes. Alfonso González, buenas noches, Padre. Gladys Cepeda, buenas noches, Padre. Emily Carrillo, buenas tardes, Padre José Gregorio. Viviana Chúñiga, bendecida tarde, Padre José Gregorio. Erika Aria, que la paz de Dios con usted, amén. Paola Feli, buenas tardes. José Guerrero, buenas noches, Padre, saludos y bendiciones. Polito, que Dios le bendiga y le bendiga a su familia allá donde está. Gabriela Martínez, buenas noches, Padre. Guillermina Pérez, hola, Padre, buenas noches. Viviana Chúñiga, saludos, hermanos. Y Reginaldo Santos, buenas noches. Laura Cruz, hola, Padre Gregorio, estoy feliz de estar aquí en su canal, amén. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Vamos a colocarnos en la presencia de Dios y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida, amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Saludamos a todos los que se van haciendo presentes en este en vivo de la santa palabra de Dios, en este caminar hermoso de leer y escuchar el capítulo correspondiente al día con la santa palabra de Dios, y también para reflexionar a la luz de la palabra de Dios de el segundo libro de las Crónicas. Este capítulo 17 tiene 19 versículos y nos va a presentar todo lo que fue llevando el nuevo rey de Judá. Murió Asa, ahora le sucede en el trono su hijo Josafat. Y vamos a ver cómo Josafat va a hacer lo que verdaderamente agrada a la presencia de Dios, cómo Dios estuvo con él, cómo Dios le consolidó el trono y sobre todo cómo su corazón estuvo con Dios nuestro Señor. Y es así como nosotros también vamos a ver
que en este capítulo 17 va a aparecer también como el rey Josafat va a enviar a parte del pueblo y sobre todo a los sacerdotes a evangelizar, es decir, a enseñar al pueblo la palabra o la ley de Yahvé. Por eso vamos a prestar oído y que esté dispuesto para escuchar la santa palabra de Dios. Libro segundo de las Crónicas, capítulo 17. En su lugar reinó su hijo Josafat, el cual se fortificó contra Israel. Puso guarniciones en todas las ciudades fortificadas de Judá y estableció gobernadores en el país de Judá y en las ciudades de Efraín, que su padre había conquistado. Con Josafat, porque anduvo por los caminos que había seguido anteriormente su padre David, y no buscó a los Baales, que buscó al Dios de sus padres, andando en sus mandamientos, sin imitar los hechos de Israel. Yahvé consolidó el reino en su mano, y todo Judá traía presentes a Josafat, que adquirió grandes riquezas y honores. Su corazón cobró ánimo en los caminos de Yahvé, hasta hacer desaparecer de Judá los altos y los hipos. El año tercero de su reinado, envió a sus oficiales Ben-Hagil, Agdías, Zacarías, Natanael y Miqueas, para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramoc, Jonatán, Adonías, Tobías, y con estos levitas a los sacerdotes Elisamat y Jehoram, los cuales enseñaron en Judá, llevando consigo el libro de la ley de Yahvé. Recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. El terror de Yahvé se apoderó de todos los reinos de los países que rodeaban a Judá, de manera que no hicieron guerra contra Josafat. Los filisteos trajeron a Josafat presentes y plata como tributo. También los árabes le trajeron ganado menor, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Así Josafat iba engrandeciéndose cada vez más hasta lo sumo, y edificó en Judá castillos y ciudades de aprovisionamiento. Llevó a cabo muchas obras en las ciudades de Judá, y tuvo una guarnición de guerreros escogidos en Jerusalén. Esta es la lista por sus casas paternas. De Judá, jefes de millar, Adná el jefe, y con él 300,000 hombres esforzados. A su lado el jefe Jehohanán, y con él 280,000. A su lado Amasías, hijo de Sicrí, que se había consagrado espontáneamente a Yahvé, y bajo su mando 200,000 hombres esforzados. De Benjamín, el Yadad, hombre valeroso,
y con él 200,000 armados de arco y escudo. Y a su lado Jehozabad, y con él 180,000 equipados para la guerra. Estos eran los que servían al rey, sin contar los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas por todo. Este capítulo 17 que recientemente hemos escuchado, pues nos va a presentar parte de lo que fue la vida del rey de Judá llamado Josafat. Este le sucedió a su padre Asad en el reinado en Judá. Y vamos a ir viendo a lo largo de este capítulo 17 que nos va a presentar a Josafat. Y lo va a colocar también como una persona que estuvo verdaderamente en los caminos de Dios. Un ejemplo también a seguir por cada uno de nosotros, porque son los ejemplos que tienen que motivar nuestra vida para el seguimiento del Señor. Son ejemplos valerosos de personas que, teniendo todo, no abandonaron el camino de Dios, sino que Dios estaba en primer lugar en medio de sus vidas. Son ejemplos a seguir, ejemplos grandiosos, ejemplos humildes, ejemplos sencillos que no podemos descartar, sino que hay que resaltar en medio de nuestra vida a través de la santa palabra de Dios, como lo hemos escuchado en este capítulo 17. Pero vamos a ir viendo lo que nos presenta a través de los versículos ese capítulo 17. Eso, vamos a escuchar lo que nos presenta el versículo número 1 de este capítulo 17, el libro segundo de las Crónicas. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. En su lugar reinó su hijo Josafat, el cual fortificó contra Israel. Aquí, este versículo nos va a colocar que el sucesor de Asad en el trono de Judá se llama Josafat, que era su hijo. Y vamos a ver cómo a través de la palabra nos va a colocar que él se fortificó contra Israel. Pero vamos a ir viendo a lo largo de este capítulo 17 por qué él se fortificó contra Israel, qué o a quién tenía a su lado para poder fortificarse y sobre todo para que no vinieran a atacarlo ni a hacerle la guerra. ¿Por qué? Porque él va a tener a alguien a su lado que lo va a acompañar, pero sobre todo Josafat se va a entregar por completo a esa persona que es Dios nuestro Señor. ¿Qué es lo que hemos escuchado en este versículo 1? Josafat asume como rey en Judá y sobre la tribu también de Benjamín, el nuevo rey. Y Dios le va a conceder tener una abundancia grande en medio de su reinado, pero sobre todo la consolidación de su reino para que viva en paz y viva tranquilo. Pero vamos a escuchar ahora el versículo número 3 de este capítulo 17 del libro segundo de las Crónicas, que dice así: estuvo Yahvé con Josafat, porque anduvo por los caminos que había seguido anteriormente su padre David, y no buscó a los Baales. En este versículo 3 hay que resaltar que Dios estuvo con Josafat, que dice, estuvo Yahvé con Josafat. Dios estuvo con él. Y viéndolo también desde la experiencia cotidiana de cada uno de nosotros, pues surge también una pregunta, surge también una interrogante para la reflexión personal. ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios está contigo? Pero hay que ver por qué Dios estuvo con Josafat. Hay que ver si Dios está contigo. Hay que reflexionar y hay que verlo a la luz de la palabra de Dios. Nos dice el versículo 3
que estuvo Yahvé con Josafat. Pero vamos a ver por qué estuvo Yahvé o Dios con Josafat. Y nos lo va a continuar diciendo el versículo 3. Porque anduvo por los caminos que había seguido anteriormente padre David. Es decir, que él siguió los buenos ejemplos. Josafat siguió el camino por el cual anduvo David. Es el camino de la fidelidad a Dios. Es el camino de la perseverancia en Dios. Tomó buenos ejemplos, como tomó el ejemplo también de su padre Asad, que durante su vida se mantuvieron fieles en el seguimiento del Señor, aunque Asad al final de su vida se apartó de Dios. Pero él no tomó ese mal ejemplo, sino el buen ejemplo. ¿Cuál era? Mantenerse en el camino de Dios. Y es así como Dios estuvo con Josafat. Y es para que nosotros también veamos si nos mantenemos en el camino que el Señor nos ha presentado. Si no has agarrado otro camino, si no has agarrado un atajo. ¿Por qué? Porque hay que estar en el camino del Señor. Si te mantienes en el camino de Dios, pues Dios va a estar contigo, porque tú lo estás siguiendo a Él. Tú completamente estás en el camino del Señor. Como dice también el versículo 3, porque anduvo por los caminos que había seguido anteriormente su padre David, y no buscó a los Baales. Es decir, se mantuvo en el camino de Dios. Dios estuvo con Josafat. ¿Por qué Dios va a estar con Josafat? Porque se mantuvo en los caminos de Dios. Y al mantenerse en los caminos de Dios, no se dejó tentar por los dioses falsos, no se dejó tentar por los dioses de otros países que eran dioses falsos, no se dejó tentar su corazón. Por eso Dios estuvo con Josafat, porque Josafat anduvo por el camino del Señor, es decir, por el buen camino. Y al andar por el buen camino, no se dio a las tentaciones, no se dio a adorar a otros dioses falsos, sino que él se entregó por completo al único Dios verdadero. ¿Y tú te mantienes en el camino del Señor? Y verdaderamente será que tú no buscas a dioses falsos, porque hay cristianos católicos que dicen ser católicos y dicen que caminan por el camino de Dios, pero cuando tienen un inconveniente no acuden a Dios, sino que acuden al brujo, acuden al hechicero, acuden a escuchar qué le va a decir el que le lee las cartas, acude al que le va a leer el tarot o el que le va a decir a través del signo zodiacal humanamente qué es lo que va a pasar en su vida. ¿Por qué? Porque hay católicos que siguen el camino de Dios, pero no por completo, no completa, sino que se van por otros caminos, hagan otros atajos para ir a buscar dioses falsos, dioses que no pueden salvar, dioses que no pueden hacer nada, ya que el único Dios verdadero es el Señor, el que todo lo puede. Por eso Dios estaba con Josafat. ¿Tú quieres que Dios esté contigo? Camina, transita por el camino de Dios. No te dejes llevar por las tentaciones del mundo. No dejes que los dioses falsos del mundo vengan a arropar tu vida para hacerte salir del camino de Dios. Y eso nos lo va a presentar la palabra de Dios. Dios estuvo con Josafat porque él se mantuvo en los caminos que también estuvo su padre David. Y además no buscó a los Baales, no buscó otros dioses falsos,
sino que se mantuvo en el seguimiento católico. Y tú, católica, te mantienes en el único camino, que es el camino de Dios, el camino verdadero. Lo sigues a Él y te entregas a Él y lo buscas solo a Él, o eres uno más del montón que sigue el camino de Dios, pero va a buscar dioses falsos, va a buscar dioses que no pueden hacer nada. Vas a buscar a los inventos de los hombres que hacen para poder separar a la persona del camino de Dios. ¿Qué estás haciendo tú, católico? ¿Qué estás haciendo tú, católica? ¿Será que verdaderamente Dios está contigo porque tú te mantienes fiel en el seguimiento del Señor? ¿O cuál es el camino que optas tú para seguir? Que estos versículos nos van a nosotros a mostrar y hacer reflexionar también en medio de nuestra vida cómo está nuestro andar por el camino de Dios, cómo está nuestra búsqueda de Dios, cómo está nuestra entrega por el Señor. Y será que verdaderamente Dios estará con cada uno de nosotros o no estará. Hay muchas personas que se están preguntando, muchas personas alarmadas por lo que va a pasar el 10 de mayo en Alemania, por todas, va a rebelar contra el Papa y contra la Iglesia Católica, y andan asustados y andan. No te preocupes, si tú andas por el camino de Dios, Dios estará contigo. Pero aquellos que tratan de buscar otro camino, otros que tratan de buscar otro camino que no es el camino de Dios, Dios no está con esas personas. ¿Por qué? Porque son caprichos, eso es orgullo, eso es prepotencia. No están buscando a Dios, lo que están buscando es darse la gloria a ellos antes que darle la gloria a Dios. Y ellos piensan que rebelarse contra un ser humano como el Papa o la Iglesia y todos los que estamos en la Iglesia Católica, resulta que ellos están luchando contra el mismo Dios. Si la Iglesia Católica es, como lo expresaba también en los Hechos de los Apóstoles, cuando este hombre Gamaliel les dijo, si estos hombres están actuando por mera convicción humana, eso se acaba. Pero si estos hombres, Dios está hablando a través de ellos, nadie podrá contra ellos, ni por más que le hagan cualquier cosa. Y ahí lo vemos nosotros, como personas buscan prevalecer ellos y no darle la gloria a Dios. Y vienen y hacen las cosas supuestamente en nombre de Dios, pero resulta que es para alabanza y gloria de ellos mismos. ¿Dios está con ellos? No, se están rebelando contra Dios. Son como el pueblo de Israel, que buscaban a Dios y cuando no les cuadraba a Dios, entonces seguían por los dioses del mundo, los dioses falsos. Querer montar un proyecto, pero un proyecto de un Dios falso. Eso no está Dios con ellos. No te alarmes, no te asustes y no creas en todos los cuentos que dicen por ahí. Tu fe, que tú estés buscando a Dios para que desde ahí puedas motivar a tu familia a buscar a Dios. Que es lo que presenta también la palabra de Dios. Vamos a escuchar ahora el versículo 4 de este capítulo 17 del libro segundo de las Crónicas, que dice así: sino que buscó al Dios de sus padres, andando en sus mandamientos, sin imitar los hechos de Israel. Que dice, sino que buscó al Dios de sus padres, andando en sus mandamientos. Tú preocúpate por buscar a Dios. Después
vas a poder motivar a tu familia a seguir al Señor. No vayas a seguir como dice aquí, sin imitar los hechos de Israel. Y estos hechos que cometió el pueblo de Israel en abandonar a Dios y hacer lo que ellos quisieran, es lo que estas personas en Alemania están queriendo hacer. Ellos están actuando e imitando los mismos hechos del pueblo de Israel, en que hacían lo que ellos quisieran. Hacían lo que ellos les venía en real voluntad hacer, para darle gusto a un grupo de personas, para tener popularidad, para tener fama, cuando lo que están haciendo va en contra de lo mandado por Dios, va en contra del camino de los mandamientos del Señor. Ustedes y yo sabemos muy bien que la bendición de Dios es en un matrimonio para el hombre y la mujer que se acercan al altar del Señor para consagrar sus vidas. También para el hombre y la mujer que llevan adelante a su familia. No es para la bendición, para una aberración que va en contra de la naturaleza. Es que a veces montan un show para hacer alguna cosa cuando ellos saben, porque lo saben, ellos son entendidos, que ellos están yendo en contra del plan de Dios. Van en contra del plan de Dios, es decir, hacen los mismos hechos, imitan los mismos hechos que habían cometido, pues están caminando en los mandamientos del Señor. Hay que tener cuidado, porque son corrientes malas por el mundo para arrastrar a una cantidad de gente y sobre todo para prevalecer en medio de un minúsculo grupo de personas. ¿Por qué? Porque no están caminando en los mandamientos de Dios, sino que están imitando costumbres malvadas que se hacían en el pueblo de Israel. Hay que tener cuidado, hay que estar alerta para que tu fe no decaiga, porque el diablo anda como loco buscando hacer que los hijos de Dios se separen del camino del Señor. Y claramente el versículo 4 nos los deja muy en claro, que dice, sino que buscó al Dios de sus padres, andando en sus mandamientos, sin olvidar los hechos de Israel. Es decir, que de tu parte, que tú busques a Dios y que andes en su camino y que no dejes que voces extrañas vengan a separarte del camino de Dios. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque lo que es de Dios es de Dios y lo que es del mundo es del mundo, y eso termina por destruirse y por aniquilarse solito. No sigas corrientes contrarias que vayan en contra de los mandamientos de Dios, que vayan en contra de los planes de Dios, que vayan en contra del único camino verdadero, que es el camino de Dios. Hay que tener cuidado, hay que hacer lo bueno, no hay que hacer lo malo. Algunas personas pretenden hacer pasar lo malo por bueno, lo oscuro por luz, pero tú tienes que tener la capacidad de discernir en medio de tu vida, a la luz del Espíritu Santo, que muchos vienen a enredar, a acabar y a destruir la fe de muchas personas, y que tú no dejes que ellos vengan a acabar con tu fe y a destruirla. Hay que tener mucho cuidado con ello para poder ver desde nuestra experiencia de vida si verdaderamente estamos buscando al Dios verdadero. Y es así como nosotros podemos mantenernos fieles en el seguimiento del Señor,
grande es Dios y hay que tener mucho cuidado. Y es que el versículo 5 nos va a presentar algo muy importante también. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Yahvé consolidó el reino en su mano, y todo Judá traía presentes a Josafat, que adquirió grandes riquezas y honores. Yahvé consolidó el reino en su mano. ¿Por qué Dios consolidó el reino en manos de Josafat? Porque Josafat se mantuvo y anduvo en el camino de los mandamientos. Buscó convencer por corrientes extrañas ni por dioses falsos, sino que él se mantuvo en el camino de Dios. Y por estar en el camino de Dios, Dios estuvo con él. Y al Dios estar con Josafat, le va a conceder que se consolide en su trono, que sea una persona íntegra en medio de su reinado, que su reino sea consolidado, que no tenga guerra, que no tenga inconvenientes, sino que se viva la paz y la tranquilidad. Y es así, como cada uno de nosotros quiere vivir desde su experiencia diaria, vivir en paz, vivir en tranquilidad. Pero resulta que al diablo no le gusta que los hijos de Dios vivamos en paz y vivamos en tranquilidad. Por eso levanta abominaciones grandes. ¿Para qué? Para hacer perder la paz a los hijos de Dios. Para rebelarse contra los hijos de Dios. Y que algunos llamados, entre comillas, católicos, porque no lo son, porque aquellos que dicen ser llamados católicos, pero van en contra de la doctrina que se ha venido estableciendo desde el Señor Jesús, no merecen ser llamados católicos. Como esta vagabundería de personas, servidores de la iglesia en Alemania, van a ser una abominación. No merecen ser llamados católicos, no merecen estar al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque son como los sacerdotes paganos que adoraban a dioses falsos. Y ahí está el encuentro de los sacerdotes falsos y paganos, que había más de 500 contra el profeta Elías. ¿Qué hicieron? No pudieron hacer nada porque eran falsos. En cambio, Elías era el verdadero profeta de Dios. Así pasa con estas personas. Son unos falsos, son unos hipócritas, son unas personas que verdaderamente no merecen ser llamados católicos. ¿Por qué? Porque están haciendo lo contrario. Están luchando contra Dios, están haciendo lo abominable ante la presencia de Dios. Ellos creen que luchan contra una persona, no, están luchando contra Dios, se están rebelando contra Dios, y el que se rebela contra Dios, Dios también toma cartas del asunto y da a cada uno lo que corresponde según la justicia de Dios. Pero la persona que busca a Dios, la persona que se mantiene en el camino de Dios, la persona que anda en los mandamientos de Dios y que tiene su corazón entregado a Dios, lo que hemos escuchado en este versículo número 5. Yahvé consolidó el reino en su mano. ¿En manos de quién? En manos de Josafat. Porque Josafat se mantuvo fiel en el camino de Dios. Buscó a Dios. No se dejó engañar por dioses falsos. Y sobre todo anduvo haciendo el bien delante de los ojos de Dios. Y es así como nosotros tenemos que hacer las cosas. Es así como tú y yo tenemos que andar en el camino de Dios. Es así como tú y yo tenemos que perseverar en medio de las dificultades que se presenten en medio de tu vida y en medio del mundo. No hay que perder la paz. No hay que perder la fe. Hay que acrecentarla cada día más. Si tú estás escuchando todo ese poco de noticias
que a partir del 10 de mayo todo lo que va a ocurrir, lo único que yo te digo es, tú estás buscando a Dios, tú estás en el camino de Dios, tú estás en el fiel cumplimiento de los mandamientos de Dios. ¿Sí? Bueno, Dios está contigo. No tengas miedo de seguir adelante, de seguir caminando y de seguir manteniéndote en el camino de Dios. Así como Yahvé consolidó el trono, el reino de Josafat, así también consolida nuestra vida. Así también consolida la vida de la persona que se entrega por completo al servicio del Señor. Y es lo que nos presenta a la luz de la palabra de Dios. Vamos a escuchar ahora el versículo número 6 de este capítulo 17 del libro segundo de las Crónicas, para que escuchemos de la misma palabra de Dios que hizo todo este seguimiento en la presencia de Dios en medio de la vida de Josafat. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Su corazón cobró ánimo en los caminos de Yahvé hasta hacer desaparecer de Judá los altos y los hipos. Su corazón cobró ánimo en los caminos de Yahvé. Veamos cómo la palabra de Dios nos invita también a nosotros con ese ánimo fuerte, porque andamos en los caminos de Dios. Como lo dice la misma palabra, su corazón cobró ánimo en los caminos de Yahvé. Y la persona que no anda en los caminos de Dios, sino que se rebela contra Dios, va a cobrar ánimo. No, su corazón se está destrozando y él mismo se está aniquilando poco a poco. No va a cobrar ánimo un corazón que está alejado de la presencia de Dios. Y si cobra ánimo, para hacer el mal, no para hacer el bien. Y cuando nosotros transitamos por el camino de Dios, nuestro corazón cobra ánimo. ¿Y para qué cobra ánimo? Para mantenernos fieles en el camino de Dios, para no dejarnos engañar por nada ni nada, para no dejar que nadie venga a separarte a ti del camino de Dios. Y sobre todo, cobra ánimo para que te mantengas en el camino del Señor, en el camino de los mandamientos del Señor. Y así puedas vivir en paz y en tranquilidad en medio de tu vida y en medio de tu familia. Pero hay que aprender a oír la palabra de Dios. Hay que aprender a escuchar la palabra de Dios. Hay que aprender a abrirle el corazón a la palabra de Dios. Y no te dejes engañar por abominaciones que se presentan en medio de nuestra actualidad. Mantente fiel en el seguimiento del Señor, el único Dios verdadero. El corazón de Josafat no se apartó del camino de Dios, sino que cobraba ánimo cada día más, cobraba fuerza cada día más en los caminos de Dios. Cuando transitamos los caminos, Dios nos da fortaleza, Dios nos da valentía, Dios nos da entusiasmo para luchar contra las adversidades del enemigo. Pero hay que ser perseverantes en los caminos de Dios. Hay que mantenernos fieles en el camino de Dios. Hay que mantenernos leales en el camino de Dios, porque hay que buscar a Dios y Él se deja encontrar. Hay que llamarlo y Él aparece. Hay que tocarle a la puerta y Él nos abre y pasamos a comer con Él. Pero hay que andar en los caminos de Dios. Hay que andar en los mandamientos de Dios. Hay que buscar a Dios. Y hay que ser fieles al Señor. No buscar dioses falsos. No buscar gloria para ti. Hay que buscar al único Dios verdadero. Y que toda la gloria y toda la honra sea para Dios. No luches contra Dios. Habla de Dios a los demás. No luches contra el Señor. Anuncia con valentía
cómo hay que buscar a Dios. Porque así es como se abre el corazón a la presencia de Dios. Y además, al hacer todas estas cosas buenas, sobre todo, como Dios estuvo con Josafat, como Josafat anduvo por el camino de Dios, como Josafat no buscó otros dioses, sino que buscó al Dios verdadero. Se mantuvo fiel en los mandamientos del Señor y no siguió las obras mal del pueblo de Israel, esas obras perversas, no, se mantuvo fiel al Señor. Dios le consolidó el trono, le dio paz en medio de su trono, en medio de su reinado. ¿Por qué? Porque él se mantenía fiel en el seguimiento del Señor. Y además, vamos a ver lo que nos presenta la... Porque cuando la persona se esmera por buscar a Dios, Dios le concede lo que hay en lo profundo. 37, versículo 4. Vamos a buscar la palabra de Dios. Vamos a escribirlo en los comentarios. El Salmo 37, versículo 4. Para que escuchemos de la palabra de Dios lo que presenta en este segundo libro de las Crónicas, capítulo 10. Por buscar los caminos de Dios, vemos cómo Dios nos concede lo que hay en lo profundo de nuestros corazones. El Salmo 37, versículo 4. Adelina, Salmo 37.4, Ana Resendi, Salmo 37.4, Paula Feli, Salmo 37.4, Guillermina Pérez, Salmo 37.4, Marisol Márquez, Salmo 37.4, Julie Pérez, Salmo 37.4, Felicita Hernández, Salmo 37.4, Irene Yurki, Salmo 37.4, Reginaldo Santo, Araceli Cornejo, Junior Quintanar, Alfonso González, Rubiel Gerardo, Isidra Romero, María Pérez, Dominga Cordero, Joaquín Sánchez, nos escribe en el Salmo 37.4, Luz Helena, Linda Verónica, Isabel Valencia, Aurora Pérez, Marta Alexandra, nos escriben el Salmo 37, versículo 4. Y vamos a escuchar lo que nos presenta este Salmo en cuanto a buscar a Dios y ver cómo Dios nos concede que hay en lo profundo de nuestro corazón. Dice así: ten tus delicias en Yahvé, y te dará lo que pida tu corazón. Ten tus delicias en Yahvé. ¿Y qué es tener las delicias en Yahvé? Que hay que mantenernos fiel a Dios y Él te dará lo que pida tu corazón. ¿Cuántas cosas tenemos nosotros en el corazón para pedirle a Dios? Pero antes de pedirle a Dios, vamos a buscar al Señor. Vamos a buscar a Dios. Vamos a transitar en el camino de Dios, porque en la medida en que tú transites por el camino de Dios, el Señor te dará lo que pide tu corazón. Antes de pedir, vamos a buscar al Señor. Vamos a transitar por el camino de Dios y verás cómo en medio de tu vida y de tu familia, Dios les va a conceder lo que piden en medio de sus corazones. ¿Qué es lo que nos presenta el Salmo 37, versículo 4? Llevando esta línea de sintonía de que Yahvé consolidó el trono de Josafat, porque Josafat buscó a Dios en primer lugar y Dios le concedió lo que había en lo profundo de su corazón. Y ese corazón de Josafat cobró ánimo en los caminos de Dios. Y al cobrar ánimo en los caminos de Dios, yo les invito, vamos a buscar también en la palabra de Dios, vamos a escribir en los comentarios el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 30. Vamos a buscar el Evangelio de San Mateo.
Estamos teniendo problemas y dificultades con el internet, por eso le pedimos paciencia para poder compartir este capítulo 17 del libro segundo de las Crónicas. Y es que, como ya les venía también diciendo acerca del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 33, Araceli Cornejo, San Mateo 6:33, Marisol Marque, San Mateo 6:33, Adelina Luna, San Mateo 6:33, Ana Resendi, San Mateo 6:33, Irene Yurki, San Mateo 6:33, Dominga Cordero, San Mateo 6:33, Felicita Hernández, Evangelio 6:33, Julie Pérez, San Mateo 6:33, María Pérez, San Mateo 6:33, Emily Carrillo, San Mateo 6:33. Vamos a escuchar lo que nos presenta el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 3, que dice así: en cuanto a que debemos buscar a Dios en primer lugar, y nos lo va a presentar de manera: buscad primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. ¿Qué dice la palabra? Que primero hay que buscar a Dios, buscar su reino, y todo lo demás Dios lo va a conceder por añadidura. Pero que tú te esfuerces en buscar a Dios, que tú te esfuerces en buscar al Señor, que puedas mantenerte fiel en el seguimiento del Señor, porque es así como nos lo presenta también la Santa Palabra de Dios. Vamos a escuchar ahora el versículo número 7 de este capítulo 17 del libro segundo de las Crónicas, y dice así: el año tercero de su reinado, envió a sus oficiales Ben-Hagil, Agdías, Zacarías, Natanael y Miqueas para que enseñaran a Josafat, que va a enviar personas para que enseñaran al pueblo. Pero vamos a escuchar de la misma palabra de Dios qué fue lo que el rey Josafat mandó que enseñaran al pueblo. Y es un caso importante para que tú tengas la motivación también de hacer esto que el rey motivó en medio del pueblo. Tomó unas personas y les dio un mandato para que fueran a enseñar al pueblo. ¿Pero qué le van a enseñar al pueblo? Presta oído y que esté dispuesto al versículo número 9 de este capítulo 10. Los cuales enseñaron en Judá, llevando consigo el libro de la ley de Yahvé. ¿Qué enseñaron estas personas junto con los sacerdotes? La ley de Dios, para que dieran a conocer al pueblo la palabra de Dios. Y entre ellos estaban los sacerdotes, Señor, junto con personas del pueblo, los envió para que enseñaran al pueblo. ¿Qué le van a enseñar al pueblo? La ley de Yahvé. Le van a enseñar al pueblo la palabra de Dios. Y es una invitación para que tú también te motives a evangelizar, te motives a anunciar la palabra de Dios, pero sobre todo en el fiel camino del Señor. No te separes de Dios, no abandones al Señor, mantente fiel en el seguimiento del Señor, y que esa también sea la iniciativa en medio de tu vida y en medio de la vida de tu familia, que puedas mantenerte fiel en el camino del Señor. Anuncia con valentía la palabra de Dios. Lleva adelante tu experiencia de vida con el Señor. Busca a Dios
y no te apartes del camino del Señor. Anda en los mandamientos de Dios y que tu corazón esté con Dios y Dios estará contigo. No dejes que tu vida se por ideologías abominables que quieren destruir tu fe. No le des cabida en tu vida. Tú sigue adelante en el camino de Dios. Aumenta tu fe. Mantente en el camino de Dios y presenta toda tu vida y tu vida en la presencia del Señor. Y es que hay que mantenernos fieles en el seguimiento del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por permitirnos compartir la santa palabra. Gracias a cada uno de ustedes también que se hizo presente en este en vivo, a pesar de que tuvimos algunas interrupciones con el internet, porque el diablo pues también hace de las suyas para que no se transmita la palabra de Dios. Gracias a cada uno de ustedes por su perseverancia, gracias a cada uno de ustedes por su apoyo, por su ayuda, por sus granitos de arena, por su solidaridad, porque el Señor grandemente nos da de todo lo que permite que cada uno de nosotros pueda manifestar y sobre todo ayudar también a los demás. Saludamos a Rosalba Loredo, gracias por tu granito de arena, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Y a todos los que nos ayudan en la evangelización, que el Señor les siga multiplicando, que el Señor les siga bendiciendo. Oremos mucho, porque están levantándose falsas doctrinas, queriendo destruir el plan de Dios. Pero hay algo que tú y yo sabemos muy bien, que lo que es de Dios dura para siempre, lo que no es de Dios se acaba, y nosotros tenemos que mantenernos fieles en el seguimiento del Señor. Ánimo, no tengan miedo, sigan adelante, confíen en Dios, mantengan su confianza en Dios y seguimos orando, tanto por Venezuela, o por Colombia, por toda esta situación difícil que está viviendo este país, también por México, por los que sufrieron este accidente, por los enfermos del COVID-19. Oremos por cada uno de nosotros, mantengámonos fieles en el camino del Señor y que Dios sea la vivencia en medio de nuestra vida. Cuidado, no busques otros dioses falsos. Mantente en el camino del único Dios verdadero. Busca a Dios y Dios te estará contigo y te concederá lo que hay en lo profundo de tu corazón. Nos vemos mañana, Dios mediante, para compartir el capítulo número 18 del segundo libro de las Crónicas. Nos disponemos a recibir la santa bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Nos vemos mañana y que el Señor les acompañe siempre.